Nadie te va a decir esto, porque suena cruel, porque va en contra de todo lo que te enseñaron sobre el amor y sobre la familia. Pero hay algo que necesitas escuchar antes de seguir intentando hacer lo mismo de siempre. Todo lo que has hecho hasta hoy, cada conversación que tuviste a las 2 de la mañana, cada botella que vaciaste en el fregadero, cada mentira que contaste para protegerlo ante su jefe o tu familia, cada amenaza que lanzaste y no cumpliste, cada vez que lloraste, que rogaste, que guardaste silencio o que explotaste. Cada una de esas cosas que hiciste porque lo quieres, porque te importa y porque no sabes qué más hacer, probablemente haya empeorado el problema. No porque seas una mala persona, no porque lo hayas hecho de mala fe, sino porque nadie te explicó cómo funciona realmente esta enfermedad. Y cuando no cuentas con esa información, el amor más genuino del mundo puede terminar alimentando exactamente aquello que intenta destruir. Eso es de lo que vamos a hablar hoy. Y si en algún momento lo que escuchas te incomoda, quédate, porque detrás de esa incomodidad hay algo que puede cambiar tu vida. Desde que somos chicos, nos enseñan algo sobre el amor que parece completamente razonable. Nos dicen que cuando alguien que queremos está en problemas, lo correcto es ayudarlo, estar ahí, no dejarlo solo, hacer todo lo que esté en nuestras manos para que salga adelante. Y esa idea, en la mayoría de las situaciones, funciona. Si tu hijo se cae y se lastima, lo levantas. Si tu mamá está pasando por un momento difícil, la acompañas. Si tu pareja tiene una crisis en el trabajo, la apoyas. Eso es amor. Eso tiene sentido y funciona. El problema es que cuando llega el alcoholismo a la vida de una familia, aplicamos esa misma lógica a una situación para la que no fue diseñada. Y el resultado, casi siempre, es que terminamos haciendo exactamente lo contrario de lo que creemos estar haciendo. Porque el alcoholismo no es un momento difícil. No es una mala racha que va a pasar sola. No es algo que se resuelve con más paciencia, con mejores palabras, con más amor, con más tiempo. El alcoholismo es una enfermedad reconocida por la medicina desde hace décadas, con mecanismos específicos en el cerebro que hacen que la persona que la padece pierda progresivamente el control sobre su consumo. Aunque quiera parar, aunque vea lo que le está haciendo a su salud, aunque vea lo que les está haciendo a las personas que más le importan. Eso no significa que el alcohólico no tenga responsabilidad, la tiene. Pero significa que esa responsabilidad tiene que asumirla él, con ayuda especializada, cuando esté listo para hacerlo. Lo que tú hagas desde fuera, por bien intencionado que sea, no puede forzar ese proceso, no puede acelerarlo. Y muchas veces, sin que nadie lo quiera así, lo retrasa. Pero hay algo más. Y esto es lo que casi nadie sabe cuando empieza a vivir esta situación. El alcoholismo no destruye solamente a quien bebe, destruye también a quien lo rodea. Pero de una manera diferente, más silenciosa, más gradual y muchas veces más difícil de detectar y de nombrar. El alcoholismo enferma a toda la familia. Y esa enfermedad familiar tiene sus propios síntomas, su propia evolución y necesita su propio tratamiento. Independientemente de lo que decida hacer el alcohólico, eso es lo que vamos a explorar. Permíteme describir una secuencia que le resulta familiar a casi todo el que ha vivido junto a alguien que bebe demasiado. Te pido que la escuches con calma, porque puede que te veas reflejado en ella. Al principio suele haber negación. La persona bebe, sí, pero uno se convence de que no es para tanto, que todos beben un poco, que es el estrés, el trabajo, una temporada difícil, que ya va a pasar cuando las cosas mejoren. Y uno espera, y espera un poco más. Después llegan las primeras conversaciones, hablar con él, explicarle lo que pasa, pedirle que se modere. Esas conversaciones son largas y dolorosas, y casi siempre terminan igual, en promesas que se cumplen unos días y después se rompen. Y cada vez que se rompe una promesa, algo también se rompe adentro de quien la escuchó y la creyó. Entonces empieza la vigilancia.
Ya no es solo esperar y ver. Ahora es contar los tragos, revisar si hay botellas escondidas, oler el aliento cuando llega a casa, prestar atención al tono de voz cuando conteste al teléfono, a la manera en que abre la puerta, a cómo está parado. Te vuelves experto en leer señales que nadie más nota. Y eso, que empezó siendo precaución, poco a poco se convierte en el eje alrededor del cual gira tu día. Luego vienen las medidas. Esconder el dinero para que no lo gaste en alcohol, tirar las botellas que encuentras, hablar con su jefe antes de que lo despidan, llamar a sus amigos para ver si alguien puede hacer algo, buscar a un doctor, leer sobre alcoholismo a las 2 de la mañana, intentando entender qué está pasando y qué puedes hacer. Buscar la frase exacta, el argumento correcto, la manera perfecta de decirle las cosas para que esta vez sí entienda. Y cuando nada de eso funciona, llega algo más. Ya no sales para no dejarlo solo. Ya no invitas gente a tu casa para evitar las escenas. Ya no hablas del tema con nadie, porque la vergüenza pesa demasiado y no sabes cómo explicar lo que vives. Tu mundo se va encogiendo. Tu vida se va achicando. Lentamente, sin que nadie lo haya planeado así, tu único propósito se convierte en una sola cosa: que hoy no beba, o que beba menos, o que al menos no pase algo peor. ¿Qué tiene de malo todo eso? Parece amor, parece responsabilidad, parece lo que haría cualquier persona decente que se preocupa de verdad por alguien que quiere. El problema es lo que ocurre en el cerebro del alcohólico mientras tú haces todo eso. Cuando alguien siempre está ahí para recoger los pedazos, para cubrir las consecuencias, para justificarlo ante el jefe antes de que las cosas lleguen a mayores, para pagar las deudas que genera la bebida, para callar a la familia, para resolver lo que él destruye. Él nunca tiene que enfrentarse de verdad al peso de lo que está haciendo. Nunca toca fondo, porque siempre hay alguien que lo amortigua antes de que llegue. Las consecuencias del alcoholismo, las reales, las que duelen, las que no tienen una solución fácil, son, muchas veces, lo único que puede motivar a una persona a buscar ayuda. Y cuando alguien, movido por el amor y por el miedo a verlo sufrir, intercepta esas consecuencias una y otra vez, sin querer le está quitando al alcohólico la única cosa que a veces tiene alguna posibilidad de hacer que reaccione. Esto no es un juicio sobre lo que has hecho. Hiciste todo eso porque lo quieres y porque no sabías. Pero ahora que lo sabes, puedes hacer algo diferente. Hasta aquí hemos estado hablando del alcohólico y de cómo funciona la enfermedad. Pero el título de este video no habla del alcohólico, habla de ti. ¿Qué le pasa a la persona que vive junto a alguien que bebe? ¿Qué le ocurre a la esposa que lleva 10 años en esta situación? ¿Al hijo que creció en esa casa? ¿A la madre que no puede dejar de preocuparse, aunque ella ya tenga 60 años y él tenga 40? ¿Al amigo que lo ha intentado todo y ya no sabe qué más hacer? Hay 5 cosas que aparecen casi siempre en las personas que han vivido esto. 5 señales de que la enfermedad también te está afectando a ti. No de la misma manera que a quien bebe, pero de una manera real, que tiene nombre y que necesita atención. La primera es la obsesión. Tu mente dejó de ser completamente tuya. Puede que estés en el trabajo, conversando con alguien, comiendo, viendo algo, y una parte de ti siempre está en otro lugar, preguntándose qué estará haciendo en este momento. Si ya bebió hoy, ¿cuánto? ¿Qué humor va a tener cuando llegues? ¿Qué va a pasar esta noche? Hay personas que llevan tanto tiempo así que ya no lo notan. La preocupación constante se volvió una parte tan profunda de su vida que creen que así funciona su cabeza, que así son ellas, que siempre fueron así. Pero no, eso no es una característica de personalidad. Eso es lo que el alcoholismo de otra persona le hace a la mente de quien vive cerca. Una señal de que la obsesión ya te tiene atrapado es cuando te das cuenta de que ya no sabes bien qué piensas, qué sientes o qué quieres fuera del contexto de esa persona y su bebida. Que tu identidad entera se fue acomodando alrededor de algo que no te pertenece. La segunda es la angustia. No la angustia de un momento difícil que ya sería suficiente,
sino una angustia de fondo, permanente, que está ahí cuando te despiertas y cuando intentas dormir. El miedo constante a lo que puede pasar, a las deudas que se acumulan, a los problemas legales, a la salud que se deteriora, a las escenas en público, a lo que los SUF están viendo y escuchando. Y junto con esa angustia, algo que muchas personas describen, una especie de alerta constante en el cuerpo, los músculos tensos sin razón aparente, el sueño que no permite descansar de verdad, el corazón que se acelera cuando suena el teléfono a horas raras, el sobresalto cuando se abre una puerta. El cuerpo ya no sabe estar tranquilo, porque aprendió que la tranquilidad puede romperse en cualquier momento y sin aviso. La tercera es la rabia. Una rabia que a veces sorprende a quien la siente, porque quizá no eres una persona colérica, porque antes no eras así, porque no entiendes cómo puedes sentir tanto enojo, tanta furia a veces, hacia alguien a quien quieres. Pero la rabia está ahí. A veces explota por cosas pequeñas que, en otro contexto, no tendrían ninguna importancia. A veces se guarda durante semanas y después sale de una manera que te llena de culpa. A veces se convierte en una rabia fría y silenciosa que va corroyendo lentamente la manera en que ves a esa persona, la manera en que ves tu vida y la manera en que te ves a ti mismo. La rabia no es una señal de que eres mala persona, no es una señal de que no lo quieres lo suficiente. Es una respuesta completamente humana ante una situación que duele profundamente, que no tiene sentido y que no puedes controlar. La rabia muchas veces es dolor que no encontró otra salida. La cuarta es la negación. Aceptas promesas que en algún lugar dentro de ti ya sabes que no se van a cumplir. Cada vez que hay un periodo de calma, una semana sin beber, un mes sin grandes problemas, te convences de que ahora sí cambió, de que lo peor ya pasó, de que quizá exageraste al pensar que las cosas estaban tan mal. Y después, todo vuelve. Y el dolor de ese regreso es doble, porque además de la situación, aparece la sensación de haberte ilusionado de nuevo. La negación no es ingenuidad, no es que seas tonto ni que no veas lo que está pasando. Es un mecanismo de protección que el ser humano utiliza para sobrevivir en situaciones que, vistas de frente y sin ningún filtro, serían imposibles de sostener día tras día. La negación es una manera de seguir funcionando cuando la realidad es demasiado pesada. El problema es que también impide actuar. Mientras sigues creyendo que la próxima vez va a ser diferente, van pasando los meses y los años, y el daño se acumula. En él, en ti, en los hijos, si los hay, en las relaciones, en la salud, en el proyecto de vida que un día tuviste y que, poco a poco, fue quedando en segundo plano. La quinta, y quizá la más destructiva de todas, es la culpa. La sensación de que en el fondo, aunque no quieras admitirlo del todo, algo de esto es culpa tuya. De que no hiciste lo suficiente, de que si hubieras sido mejor pareja, mejor hijo, mejor mamá, mejor persona, las cosas serían distintas. De que algo que hiciste o que dejaste de hacer lo empujó hacia la bebida. De que si lo amaras de verdad, si realmente te importara tanto como dices, ya habrías encontrado la manera de sacarlo de esto. Esto es quizá lo más cruel que el alcoholismo les hace a las familias. Te convence de que tú eres el problema. Y cuando una persona cree que es el problema, cuando siente, incluso en el cuerpo, que hay algo profundamente mal en ella, deja de buscar ayuda para sí misma. Porque siente que primero tiene que arreglarse, que tiene que demostrar que merece apoyo antes de pedirlo. Tú no elegiste ninguno de estos 5 estados. Ninguno es una señal de que algo está fundamentalmente mal en tu carácter. Ninguno significa que eres débil o que fallaste. Son respuestas normales de seres humanos normales ante una situación que no tiene lógica, que duele mucho y que escapa a tu control. Pero reconocerlos es importante, porque son la evidencia de que tú también estás siendo afectado por esta enfermedad.
y de que tú también necesitas ayuda, no solo el alcohólico. Hay una pregunta que muchas personas que han vivido esta situación se hacen en algún momento, generalmente después de años de intentarlo todo. ¿Por qué nada de lo que hago funciona? La respuesta es incómoda, pero necesaria. No funciona porque estás intentando resolver con amor, con voluntad y con esfuerzo personal un problema cuya solución no depende de ti. El impulso compulsivo de beber no se apaga porque un familiar lo pida con suficiente fuerza ni con suficiente dolor. No desaparece automáticamente porque haya consecuencias graves. No se detiene solo porque la persona que bebe, en algún momento, quiera parar de verdad. El alcoholismo provoca cambios en el cerebro que hacen que, en cierto punto de la enfermedad, la capacidad de decidir sobre la bebida se encuentre profundamente alterada y ya no funcione como una elección plenamente libre, en el sentido en que normalmente la entendemos. Y eso no es una excusa ni una manera de quitarle responsabilidad al alcohólico. La responsabilidad existe, pero significa que esa responsabilidad tiene que ser asumida por él, por voluntad propia, con ayuda especializada y en su momento. Nadie puede forzar ese proceso desde fuera. Nadie puede desear la recuperación de otra persona más de lo que esa persona la desea para sí misma. Lo que sí está genuinamente en tus manos, lo único que de verdad puedes cambiar, es cómo vas a vivir tú mientras eso ocurre, o no ocurre. ¿Qué vas a hacer con tu propia vida? ¿Cómo vas a cuidarte? ¿Qué límites vas a poner? ¿Qué cosas vas a seguir haciendo y cuáles vas a dejar de hacer? Y aquí hay algo que sorprende a mucha gente cuando lo escucha por primera vez. Cuando un familiar deja de intentar controlar al alcohólico y empieza a trabajar en su propia vida, en su propio bienestar, algo cambia en la dinámica familiar. No siempre, no está garantizado. No ocurre de la misma manera en todos los casos. Pero con frecuencia, cuando la persona que estaba interceptando todas las consecuencias deja de hacerlo, el alcohólico empieza a enfrentarlas. Cuando alguien deja de girar alrededor de la bebida del otro, el otro tiene que empezar a sostenerse solo. Y a veces, solo a veces, eso es lo que finalmente hace que algo se mueva. Eso no es abandono. Eso no es dejar de querer. Es entender que el control que creías tener nunca existió. Y que soltarlo, además de ser lo único honesto, es, a veces, lo más generoso que puedes hacer. Entonces, ¿qué hace alguien que lleva meses o años en esta situación? Lo primero, y parece simple, pero no lo es reconocer que también necesita ayuda. No el alcohólico, tú. Esto no es rendirse, no es abandonar a quien quieres, es aceptar que llevas demasiado tiempo sin cuidarte, que hay cosas dentro de ti, la obsesión, la angustia, la rabia, la culpa, que también necesitan atención y que tú también mereces recibirla. Lo segundo es buscar apoyo entre personas que entiendan lo que estás viviendo, no para que te digan qué hacer, no para que te juzguen, sino para escuchar a quienes ya estuvieron exactamente donde estás tú y encontraron una manera de salir. Porque esa salida existe. No siempre se parece a lo que imaginabas, pero existe. Lo tercero es aprender a poner límites, no como castigo, no desde la rabia acumulada, sino desde la convicción, que a veces tarda en llegar, pero llega, de que tu vida también vale, de que lo que tú sientes también importa, de que tienes derecho a vivir sin miedo constante, sin vergüenza, sin que tu estado de ánimo dependa enteramente del estado de ánimo de otra persona. Lo cuarto es empezar a recuperar tu propia identidad. Recordar quién eras antes de que el alcoholismo de otra persona se convirtiera en el centro de tu mundo. ¿Qué te gustaba hacer? ¿Qué querías? ¿Qué soñabas? ¿Quién eras cuando no estabas en modo de emergencia permanente? Ese proceso no es rápido. No tiene atajos. Hay días muy difíciles. Hay momentos en que parece que nada cambia. Pero hay personas, muchas personas, que hicieron ese camino, que salieron del otro lado, que hoy viven de otra manera. No porque el alcohólico haya cambiado necesariamente, sino porque ellas sí lo hicieron.
Y esa posibilidad también existe para ti. Quiero cerrar con algo que se escucha en los grupos de familias de alcohólicos y que, a mucha gente, le cambia la perspectiva cuando lo oye por primera vez. No lo causaste. No puedes controlarlo. No puedes curarlo. 3 verdades que parecen simples y que, sin embargo, pueden tardar años en sentirse de verdad, en pasar de la cabeza al cuerpo, en volverse parte de cómo uno vive. Pero cuando lo hacen, algo cambia. No porque el problema desaparezca de la noche a la mañana, sino porque tú dejas de ser una persona que vive dentro del problema y empiezas a ser una persona que tiene su propia vida. Con dolor, a veces. Con incertidumbre, muchas veces. Pero propia. Eso es lo que este canal quiere explorar. Un tema a la vez. Una reflexión a la vez. Un día a la vez. Si lo que escuchaste hoy puso en palabras algo que necesitabas oír, suscríbete. Aquí encontrarás una reflexión nueva cada semana para familias que están descubriendo que su recuperación también importa. Y si conoces a alguien que lleva demasiado tiempo cargando todo esto en silencio y en soledad, compártele este video. A veces, lo único que falta es saber que lo que estás viviendo tiene nombre, que no estás perdiendo la razón y que no estás solo. Un día a la vez.